Marcos Villanueva soltó una carcajada que retumbó en toda la sala de juntas. ¿Tú? ¿Una niña de la calle hablando idiomas? Llamen a seguridad. Llamen a La seguridad. pequeña Valentina no retrocedió. Con el rostro manchado de tierra y la camiseta roja rasgada, levantó el dedo y señaló directamente al hombre del traje de $10,000. Yo hablo ese idioma, y también los otros 7 que sus traductores no pudieron descifrar. El celular de Marcos se le resbaló de la mano. Lo que esa niña estaba a punto de revelar destruiría todo lo que él creía saber sobre el éxito. Marcos Villanueva se ajustó las mancuernillas de oro mientras observaba la ciudad desde el piso 42 de la Torre Meridian, el edificio más exclusivo del distrito financiero. A sus 53 años había construido un imperio de importaciones que lo convertía en uno de los hombres más influyentes del país. Su oficina era un monumento a su ego desmedido, con paredes de mármol italiano, obras de arte que costaban más que apartamentos enteros y una vista panorámica que le recordaba constantemente su posición por encima del resto de los mortales. Pero ese martes por la mañana, algo amenazaba con destruir todo lo que había construido. Sobre la mesa de juntas de caoba pulida descansaba un contrato de $800 millones. 8 inversionistas de 8 países diferentes llegarían en exactamente 4 horas para firmar el acuerdo más importante de su carrera. Había un solo problema. El traductor oficial, el único hombre capaz de manejar los 8 idiomas necesarios para la negociación, había sufrido un accidente automovilístico la noche anterior. Marcos golpeó la mesa con el puño cerrado. ¿Cómo es posible que no tengamos un reemplazo? Su asistente, Carolina Esteves, una mujer de 35 años, con traje gris impecable, tragó saliva antes de responder. Señor Villanueva, hemos contactado a todas las agencias de traducción de la ciudad. Ninguna tiene a alguien disponible que domine mandarín, árabe, ruso, japonés, alemán, francés, portugués e italiano simultáneamente. Es una combinación extremadamente rara. Marcos la miró con desprecio absoluto. Entonces, contrata a 8 traductores diferentes, uno para cada idioma. Ya lo intentamos, señor. Carolina bajó la mirada. Los inversionistas fueron muy específicos. Quieren un solo interlocutor para mantener la confidencialidad del acuerdo. Si usamos múltiples traductores, cancelarán la reunión. La vena en la frente de Marcos comenzó a palpitar visiblemente. Este contrato representaba 5 años de negociaciones, cientos de reuniones, miles de horas de trabajo. Si fracasaba hoy, no solo perdería $800 millones, sino que su reputación quedaría destruida en el mundo empresarial. Los otros ejecutivos presentes en la sala permanecían en silencio. Roberto Mendoza, el director financiero, revisaba nerviosamente su tablet. Andrés Coronel, jefe de operaciones, miraba por la ventana evitando el contacto visual. Felipe Guzmán, el abogado principal, hojeaba documentos que ya había leído 100 veces. Ninguno se atrevía a hablar cuando Marcos estaba en ese estado. Quiero soluciones, no excusas. Marcos comenzó a caminar alrededor de la mesa como un depredador enjaulado. Llamen a universidades, embajadas, lo que sea necesario. Ofrezcan el triple de la tarifa normal. Señor, Carolina vaciló. Ya ofrecimos 5 veces la tarifa. El problema no es el dinero. Simplemente no existe nadie disponible con esas calificaciones en tan poco tiempo. Marcos se detuvo frente al ventanal, observando las calles diminutas allá abajo. Las personas parecían hormigas desde esa altura, insignificantes, reemplazables. Así era como él veía al mundo, dividido entre los que tenían poder y los que no valían nada. En ese momento, su mirada captó algo en la acera frente al edificio. Una figura pequeña, una niña aparentemente, rebuscaba en los contenedores de basura cerca de la entrada principal.
Su camiseta roja estaba sucia y rasgada, su cabello rubio enmarañado recogido en una coleta desprolija. Parecía tener unos 11 o 12 años. Seguridad. Marcos tomó el teléfono interno. Hay una indigente frente al edificio. Sáquenla de ahí antes de que lleguen mis inversionistas. No quiero que esa basura arruine la imagen de la Torre Meridian. Carolina observó la escena desde la ventana con una punzada de incomodidad, pero no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que cuestionar a Marcos Villanueva era un error que costaba carreras. Los minutos pasaban con una lentitud agónica. Cada llamada telefónica traía la misma respuesta negativa. Cada agencia, cada universidad, cada embajada declinaba la solicitud imposible. Marcos sentía cómo el control se le escapaba de las manos, una sensación que no había experimentado en décadas. A las 11 de la mañana, exactamente 3 horas antes de la reunión, su teléfono personal sonó. Era Dmitry Volkov, el inversionista ruso, confirmando su llegada. Marcos respondió en su limitado ruso, apenas suficiente para saludos formales, y prometió que todo estaría listo. Cuando colgó, sus manos temblaban ligeramente. «Señor», Roberto Mendoza finalmente se atrevió a hablar. «¿Qué hacemos si no encontramos a nadie?» Marcos lo fulminó con la mirada. «Encontraremos a alguien, y si no lo hacemos, ustedes 3 serán los responsables. Sus bonificaciones, sus puestos, todo depende de que esta reunión sea un éxito». Los ejecutivos intercambiaron miradas de terror, pero ninguno protestó. En la acera frente a la Torre Meridian, Valentina Reyes terminaba de revisar el último contenedor de basura del sector. A sus 11 años, había desarrollado un sistema eficiente para recolectar materiales reciclables. Las latas de aluminio iban en una bolsa, el cartón en otra, las botellas de plástico en una tercera. Cada material tenía un precio diferente en el centro de reciclaje, y Valentina conocía las tarifas de memoria mejor que cualquier tabla de multiplicar. Esa mañana había reunido suficiente para comprar algo de comer al mediodía. Quizás incluso le alcanzaría para el pequeño diccionario de francés que había visto en la librería de segunda mano. Ya tenía 7 diccionarios gastados en su escondite bajo el puente, uno para cada idioma que había aprendido en los últimos 4 años. Pronto completaría su colección. El guardia de seguridad del edificio se acercó con expresión de disgusto. «Oye, niña, largo de aquí. No queremos vagabundos en esta zona». Valentina no respondió. Simplemente recogió sus bolsas y comenzó a alejarse con la dignidad silenciosa que había aprendido de su padre antes de que él muriera. Miguel Reyes había sido profesor de lingüística en una universidad prestigiosa, hasta que una enfermedad prolongada consumió todos sus ahorros y finalmente su vida. En sus últimos meses, postrado en una cama de hospital público, le había enseñado a Valentina todo lo que sabía sobre idiomas. Era un juego entre ellos, una forma de escapar de la realidad cruel que los rodeaba. «Aprende idiomas, mi pequeña», le había dicho con voz débil. «Los idiomas son llaves que abren puertas que otros ni siquiera saben que existen. Nadie puede quitarte lo que llevas en la mente». Valentina había tomado esas palabras como un mandato sagrado. Después de que su padre murió y su madre desapareció consumida por la desesperación, la niña quedó sola en las calles. Pero cada día, sin falta, caminaba hasta la biblioteca pública para continuar aprendiendo. Los bibliotecarios la conocían y le permitían quedarse en la sección de idiomas durante horas. Algunos incluso le regalaban libros que iban a descartar. Mientras se alejaba del edificio corporativo, Valentina escuchó voces provenientes de una ventana abierta en el piso bajo. Hablaban en un español tenso, preocupado. Captó palabras sueltas sobre traductores, idiomas, una reunión importante. Su curiosidad natural la hizo detenerse.
A través del cristal pudo ver una oficina donde varios hombres trajeados discutían acaloradamente. Una mujer de traje gris hablaba por teléfono, su expresión cada vez más desesperada. «No hay nadie disponible en toda la ciudad», decía. «Necesitamos a alguien que hable 8 idiomas y simplemente no existe». Valentina sintió un cosquilleo familiar en el pecho, ese cosquilleo que aparecía cuando algo dentro de ella sabía que podía ayudar, pero también sabía que nadie la dejaría intentarlo. «Yo hablo 8 idiomas», pensó. Bueno, técnicamente 7 con fluidez y 1 básico. Pero dudó que alguien en ese edificio de cristal y acero quisiera escuchar a una niña con la camiseta manchada. Siguió caminando hacia el parque donde usualmente pasaba las horas muertas del mediodía. Se sentó en su banca favorita, la que estaba cerca de la fuente donde los turistas a veces dejaban monedas. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno gastado, el único objeto que conservaba de su padre. En sus páginas amarillentas había notas escritas en múltiples idiomas, observaciones lingüísticas, pequeños poemas. Era su tesoro más preciado. Comenzó a practicar silenciosamente, como hacía cada día. Conjugaba verbos en mandarín, repasaba declinaciones en alemán, memorizaba expresiones coloquiales en árabe que había aprendido de un vendedor ambulante que le regalaba pan viejo. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. El sol comenzó a descender cuando escuchó el sonido de varios autos de lujo pasando a toda velocidad hacia la Torre Meridian. Limusinas negras, vehículos blindados con banderas de diferentes países. Valentina observó con curiosidad cómo un desfile de personas elegantes entraba al edificio. Reconoció algunos rostros de las revistas que a veces encontraba en la basura. Gente importante, gente de poder. Decidió acercarse de nuevo, manteniéndose en las sombras para evitar al guardia de seguridad. Había algo magnético en aquella situación, algo que la llamaba aunque no supiera explicar por qué. Desde su escondite detrás de un arbusto ornamental, pudo escuchar fragmentos de conversaciones en diferentes idiomas. Un hombre corpulento hablaba en ruso por teléfono. Otro, más delgado, conversaba en mandarín con su asistente. Una mujer rubia daba instrucciones en alemán. Valentina entendía cada palabra, y también entendía, por el tono de las voces, que algo no estaba bien. Los inversionistas parecían confundidos, frustrados. Algunos miraban sus relojes con impaciencia. Valentina se preguntó qué estaría pasando dentro del edificio. Entonces vio salir a la mujer del traje gris, Carolina, buscando algo o a alguien con expresión de pánico total. Carolina Esteves sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Los 8 inversionistas ya estaban en el lobby del edificio y no tenían absolutamente a nadie que pudiera comunicarse con todos ellos. Marcos le había ordenado que encontrara una solución en los próximos 10 minutos o que empezara a buscar otro empleo. Salió a la calle buscando un milagro, aunque sabía que los milagros no existían en el mundo de los negocios. Su teléfono sonó de nuevo. Era otra agencia de traducción informando que su único candidato potencial estaba enfermo. Carolina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero las contuvo con toda su fuerza de voluntad. «Disculpe, señora». Una voz pequeña la hizo girar bruscamente. Carolina miró hacia abajo y vio a la niña de la camiseta roja, la misma que el guardia había echado esa mañana. Tenía el rostro manchado de tierra, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que contrastaba brutalmente con su apariencia. «Vete de aquí, niña. No tengo tiempo para esto». Carolina comenzó a alejarse, pero Valentina la siguió. «Escuché que necesitan a alguien que hable varios idiomas». Carolina se detuvo, más por sorpresa que por interés real. «¿Qué sabes tú de eso?» «Yo puedo ayudarles», dijo Valentina con una calma que desconcertó a la ejecutiva. «Hablo español,
inglés, mandarín, alemán, francés, portugués, italiano y árabe. También estoy aprendiendo ruso y japonés, pero todavía no los domino completamente. Por un momento Carolina se quedó paralizada, luego soltó una risa amarga que sonó más a llanto contenido. Mira, niña, no sé qué pretendes, pero esto no es un juego. Estamos hablando de una reunión con inversionistas internacionales, no de una clase de escuela primaria. No estoy jugando. Valentina sacó su pequeño cuaderno gastado. Este era de mi padre. Él me enseñó todo lo que sé antes de morir. Puedo demostrárselo si me da la oportunidad. Carolina observó el cuaderno con escepticismo. Era un objeto viejo, manchado, con páginas que amenazaban con desprenderse. Pero había algo en los ojos de la niña que la hacía dudar de sus propias suposiciones. Una determinación que no correspondía con una simple mentira infantil. Aunque lo que dices fuera verdad, Carolina negó con la cabeza. Jamás podríamos presentarte ante esos inversionistas. Mírate, mi jefe llamaría a la policía antes de dejarte entrar a la sala de juntas. Valentina no se inmutó ante las palabras. Entonces no me presente como su traductora. Dígales que soy la hija de alguien del servicio, que estoy esperando a mi madre. Déjeme escuchar lo que dicen y si puedo ayudar, lo haré. Si no puedo, simplemente me iré y ustedes no habrán perdido nada. La lógica era impecable y eso perturbaba profundamente a Carolina. Esta niña de la calle razonaba mejor que algunos de los ejecutivos con maestrías que trabajaban en el edificio. «Es imposible», murmuró Carolina, más para sí misma que para Valentina. «Absolutamente imposible». Su teléfono vibró con un mensaje de Marcos. «Tienes 5 minutos». Carolina miró a la niña, luego al edificio, luego a la niña de nuevo. Cada fibra de su entrenamiento profesional le decía que esto era una locura. Pero la desesperación tiene una forma peculiar de redefinir los límites de lo aceptable. Si estás mintiendo, si esto es algún tipo de broma cruel, susurró Carolina acercándose a Valentina. Te juro que haré que te arresten por intrusión. No estoy mintiendo. Y no tengo miedo a que me arresten. He dormido en lugares peores que una cárcel. La honestidad brutal de esa respuesta golpeó a Carolina como un puñetazo. Por primera vez, realmente miró a la niña frente a ella. Vio las manos callosas, las rodillas raspadas, las sombras bajo los ojos que indicaban noches de sueño interrumpido. Pero también vio algo más, una dignidad inquebrantable que ninguna cantidad de pobreza había logrado destruir. «Está bien». Carolina no podía creer las palabras que salían de su propia boca. «Te llevaré al piso de servicio. Te quedarás callada, invisible. Si en algún momento demuestras que puedes hacer lo que dices, encontraré la forma de que te escuchen. Pero un solo error, una sola palabra fuera de lugar, y esto termina». Valentina asintió con solemnidad. «No la decepcionaré». Carolina la guió hacia una entrada lateral del edificio, rezando internamente para que esta decisión desesperada no terminara destruyendo su carrera y posiblemente su libertad. Ninguna de las dos sabía que en los próximos 60 minutos todo lo que creían saber sobre el éxito, el talento y el valor humano estaría a punto de transformarse por completo. La sala de juntas del piso 42 era un campo de batalla silencioso. Marcos Villanueva sudaba bajo su traje de diseñador mientras intentaba comunicarse con los 8 inversionistas usando una combinación patética de gestos, palabras sueltas en inglés básico y una aplicación de traducción en su tablet que fallaba constantemente. Dmitry Volkov, el magnate ruso, tamboreaba los dedos sobre la mesa con impaciencia visible. Chen Wei, el inversionista chino, intercambiaba miradas de desconcierto con su asistente. Hans Müller, el alemán, revisaba su reloj cada 30 segundos.
Ahmed al-Rashid, el representante del Fondo Árabe, ya había mencionado 2 veces que tenía un vuelo que tomar. Los otros 4 inversionistas, la francesa Marie Dubois, el japonés Takeshi Yamamoto, el italiano Marco Benedetti y la brasileña Fernanda Oliveira, permanecían en un silencio incómodo que hablaba más que cualquier palabra. «Señores, por favor». Marcos levantó las manos en un gesto que pretendía ser conciliador, pero parecía desesperado. «Nuestro traductor tuvo un accidente, pero tenemos todo bajo control. Si me dan unos minutos más, resolveremos esta situación». Volkov respondió algo en ruso que claramente no era un cumplido. Chen Wei añadió un comentario en mandarín que hizo que su asistente tosiera para disimular una risa. Marcos no entendió nada, pero supo que no era favorable. En la pequeña habitación de servicio contigua a la sala de juntas, Valentina escuchaba todo a través de una rendija en la puerta. Carolina la había dejado ahí con instrucciones estrictas de no moverse, no hablar y no hacer absolutamente nada hasta que ella regresara. Pero Valentina podía escuchar perfectamente cada palabra en cada idioma, y lo que escuchaba la alarmaba profundamente. El ruso acababa de decir que esto era una falta de respeto imperdonable. El chino mencionó que estaban perdiendo el tiempo con amateurs. El alemán sugirió que quizás deberían reconsiderar todo el acuerdo. El árabe preguntó si había otro empresario en la ciudad que pudiera ofrecer las mismas condiciones. Todos dudaban. Todos estaban a punto de irse. Valentina sintió el peso de su pequeño cuaderno en el bolsillo de su camiseta rasgada. Las palabras de su padre resonaron en su mente como una advertencia o quizás como una invitación. Los idiomas son llaves, mi pequeña. Pero las llaves no sirven de nada si no te atreves a usarlas. La puerta de la habitación de servicio se abrió y Carolina entró con expresión de derrota total. «Se acabó», susurró. «Volkov acaba de anunciar que se va. Los demás lo seguirán en minutos. Marcos está intentando convencerlos, pero sin poder comunicarse realmente es como gritarle al viento». Valentina se puso de pie. «Déjeme intentarlo». Carolina negó violentamente con la cabeza. «Estás loca. Marcos te haría arrestar antes de que pronunciaras una palabra. Eso ya lo sabemos». Valentina la miró directamente a los ojos. «Pero si no hago nada, usted pierde su trabajo de todas formas. Y esas personas de ahí afuera perderán una oportunidad que quizás necesitan tanto como el señor Villanueva necesita este acuerdo». Carolina parpadeó, sorprendida por la perspicacia de la niña. «¿Cómo sabes que ellos también necesitan este acuerdo? Porque escuché lo que dijeron cuando pensaban que nadie entendía». Valentina bajó la voz. El ruso mencionó que este contrato salvaría 3.000 empleos en su país. El chino habló de una fábrica que tendría que cerrar sin esta inversión. El alemán tiene problemas con sus accionistas. El árabe necesita demostrar resultados antes de fin de año. No son solo millonarios jugando con dinero. Son personas con responsabilidades, igual que cualquiera. Carolina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esta niña había extraído más información estratégica en 10 minutos de escucha pasiva que todo su departamento de inteligencia de negocios en semanas de investigación. Además, Valentina continuó: «Hay algo que ninguno de ellos sabe todavía. El señor Villanueva está siendo deshonesto sobre los términos del contrato. Escuché lo que le dijo al abogado en español cuando pensaba que nadie más entendía». «¿Qué dijo?». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dijo que después de firmar, cambiaría las condiciones de envío para maximizar sus ganancias a costa de los otros. Que para cuando se dieran cuenta sería demasiado tarde para reclamar. En ese momento, Carolina Esteves tuvo que tomar la decisión más importante de su carrera. Podía ignorar lo que acababa de escuchar y seguir siendo la asistente leal
de un hombre corrupto. O podía confiar en una niña de la calle y arriesgar absolutamente todo por algo parecido a la justicia. El silencio entre las dos duró apenas 3 segundos, pero pareció una eternidad. Carolina tomó aire profundamente y miró a Valentina con una mezcla de terror y determinación. «Si vamos a hacer esto», dijo con voz temblorosa, «necesito que me prometas algo». Valentina asintió, esperando. «Promete que no dirás nada sobre lo que Marcos planea hacer hasta que yo te lo indique. Primero, tenemos que ganar la confianza de los inversionistas. Si los alertamos demasiado pronto, Marcos encontrará la forma de destruir cualquier evidencia y culparnos a nosotras. ¿Usted me está pidiendo que mienta?» Valentina frunció el ceño. «Te estoy pidiendo que esperes el momento correcto para decir la verdad». La niña consideró las palabras cuidadosamente. Su padre siempre le había enseñado que la honestidad era el valor más importante, pero también le había explicado que la verdad sin estrategia podía ser un arma que se volvía contra quien la empuñaba. «De acuerdo», aceptó finalmente. «Pero cuando llegue el momento, quiero ser yo quien les diga. Se lo debo a mi padre. Él odiaba a las personas que engañan a otras para enriquecerse». Carolina extendió su mano hacia la niña en un gesto que sorprendió a ambas. Valentina la estrechó con firmeza, sellando un pacto que ninguna de las dos había imaginado posible una hora antes. «Ahora sígueme y haz exactamente lo que te diga». Regresaron al pasillo que conectaba con la sala de juntas. Desde ahí podían escuchar la voz elevada de Marcos intentando retener a los inversionistas que ya se ponían de pie para marcharse. «Por favor, caballeros y damas, esto es solo un contratiempo menor». Marcos sonaba cada vez más desesperado. «Podemos continuar la reunión mañana, cuando nuestro traductor se haya recuperado». Volkov respondió en ruso con tono cortante. «Neyet, tenemos compromisos en otras ciudades. Si no puede manejar una simple reunión, ¿cómo va a manejar un proyecto de 800 millones? Carolina empujó suavemente a Valentina hacia adelante. «Ahora», susurró, «diles en ruso que hay una solución, que les pides 5 minutos de su tiempo». Valentina respiró hondo y entró a la sala de juntas. Su camiseta roja manchada contrastaba brutalmente con los trajes de miles de dólares que la rodeaban. Sus zapatos gastados hacían un sonido suave sobre la alfombra que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía en el mundo. Todas las miradas se volvieron hacia ella con expresiones que iban desde la confusión hasta el disgusto abierto. Marcos Villanueva casi se atraganta con su propia saliva al verla. «¿Qué demonios hace esta niña aquí? Seguridad, sáquenla inmediatamente». Antes de que nadie pudiera moverse, Valentina habló directamente a Dmitri Volkov en un ruso fluido y perfectamente pronunciado. «Señor Volkov, sé que esto parece irregular, pero le pido 5 minutos de su tiempo. Tengo información que puede cambiar completamente esta negociación para beneficio de todos». El magnate ruso se quedó petrificado. Sus guardaespaldas, que ya se movían hacia la niña, se detuvieron al ver la expresión de su jefe. Volkov la miró fijamente durante varios segundos eternos. «¿Dónde aprendiste a hablar ruso así? En la biblioteca municipal». Valentina mantuvo la calma externa, aunque su corazón latía furiosamente. «Mi padre era profesor de idiomas antes de morir. Él me enseñó que el conocimiento no tiene fronteras ni clase social». Chen Wei intervino en mandarín, claramente intrigado. «¿Entiendes lo que estoy diciendo ahora mismo?» «Perfectamente, señor Chen». Valentina cambió al mandarín sin esfuerzo. «Y también escuché lo que le dijo a su asistente hace 10 minutos sobre la fábrica en Shenzhen, que depende de este acuerdo. Espero que encuentren la solución que necesitan». El inversionista chino abrió los ojos con sorpresa absoluta.
Marcos Villanueva observaba la escena sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. Esta niña sucia de la calle estaba hablando con sus inversionistas multimillonarios en sus propios idiomas, y ellos la estaban escuchando con más respeto del que jamás le habían mostrado a él. «Es imposible», murmuró para sí mismo. «Esto tiene que ser algún tipo de truco». Hans Meller se inclinó hacia adelante con interés genuino. «¿Sprechen Sie auch Deutsch?» «Natürlich, Herr Meller». Valentina le sonrió con cortesía. «Aunque admito que mi alemán es menos fluido que mi mandarín. Todavía estoy trabajando en las declinaciones del dativo». El alemán soltó una carcajada que rompió toda la tensión de la habitación. «Esta niña tiene más talento lingüístico que todos los traductores que he contratado en 20 años. Señor Villanueva, ¿de dónde salió esta pequeña prodigio?» Marcos Villanueva sintió como el control de la situación se le escapaba completamente de las manos. Esta niña andrajosa había capturado la atención de sus inversionistas en menos de 2 minutos, algo que él no había logrado en 4 horas de intentos frustrados. Su instinto de supervivencia empresarial le decía que debía adaptarse rápidamente o perdería todo. «Es nuestra nueva traductora de emergencia», mintió, con una sonrisa forzada que nadie creyó. «La teníamos en reserva para situaciones especiales. Como pueden ver, somos una empresa que siempre está preparada para cualquier contingencia». Valentina sintió el impulso de contradecirlo inmediatamente, pero recordó su promesa a Carolina. Mantendría silencio sobre los planes de Marcos hasta el momento adecuado. Por ahora, su misión era ganarse la confianza de los inversionistas y demostrar su valor. Ahmed al-Rashid la observaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Se dirigió a ella en árabe, usando deliberadamente un dialecto regional que rara vez enseñaban en las escuelas de idiomas. «¿Puedes entender esto, pequeña? Es árabe del Golfo, no el estándar que enseñan en los libros». Valentina reconoció el desafío implícito. «Mi amigo Youssef, que vende falafel en el mercado central, es de Dubái. Él me enseñó las diferencias entre el árabe formal y el coloquial del Golfo, aunque me advirtió que algunas expresiones no son apropiadas para una niña de mi edad». Al-Rashid soltó una carcajada profunda que resonó en toda la sala. «Esta criatura es extraordinaria. Villanueva, no sé de dónde la sacó realmente, pero acaba de salvar su negocio». Marie Dubois, la inversionista francesa, se levantó de su asiento y caminó hacia Valentina con gracia aristocrática. Sus ojos azules estudiaban a la niña con una intensidad que habría intimidado a adultos experimentados. «El francés, ma petite? Comment l'as-tu appris?» Valentina respondió en un francés fluido con ligero acento parisino. «En la biblioteca hay una sección de películas extranjeras con subtítulos. Vi más de 200 películas francesas el año pasado. Mi favorita es Amélie, aunque los bibliotecarios dicen que soy muy joven para entender todas las referencias». Marie Dubois se llevó una mano al pecho con genuina emoción. «Esta niña no solo habla francés, lo siente. Hay una diferencia enorme entre conocer un idioma y habitarlo. Ella lo habita». Takeshi Yamamoto, que hasta entonces había permanecido en silencio observando, finalmente habló. Su voz era suave pero cargada de autoridad. En japonés, preguntó algo que sorprendió a todos los presentes que podían entenderlo. «¿Cuál es el kanji más difícil que conoces y qué significa para ti?» Valentina pensó por un momento antes de responder en japonés. «Creo que es el kanji de sueño, el que combina los caracteres de flor, ojos y red. Me gusta porque representa algo hermoso que solo existe cuando cerramos los ojos y dejamos de intentar atraparlo, como las cosas más importantes de la vida». El japonés inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. «Esa es una respuesta que esperaría de un poeta, no de una niña. Tienes un alma antigua, pequeña». Marco Benedetti, el italiano, no quiso quedarse atrás. «¿El italiano?
Cara bambina. Valentina cambió al italiano con facilidad. El italiano lo aprendí principalmente de la ópera. Mi padre decía que era el idioma del amor y la música. Cuando estoy triste, canto arias de Puccini en mi mente. Me hace sentir menos sola. El italiano sintió que sus ojos se humedecían involuntariamente. «Hay algo puro en esta criatura», murmuró en su idioma natal. «Algo que el dinero no puede comprar ni corromper». Fernanda Oliveira, la brasileña, fue la última en probar a Valentina. En portugués brasileño, con todas sus particularidades y modismos, le preguntó sobre su vida, su historia, cómo había llegado a ese momento. Valentina respondió con honestidad parcial. Habló de su padre, del amor por los idiomas, de las horas en la biblioteca. Omitió las noches frías bajo los puentes, las comidas que a veces no llegaban, la soledad que amenazaba con consumirla. No era momento para compasión, era momento para respeto. Los 8 inversionistas intercambiaron miradas que comunicaban un mensaje claro sin necesidad de palabras. Esta niña era especial. Este momento era especial. Y quizás, solo quizás, este acuerdo merecía una segunda oportunidad. Marcos Villanueva observaba todo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya estaba calculando cómo podría usar a esta niña para su beneficio y luego deshacerse de ella cuando ya no la necesitara. No tenía idea de que Valentina podía leer sus intenciones con la misma facilidad con la que leía idiomas extranjeros. La reunión se reanudó con una energía completamente diferente. Valentina se sentó en una silla que Carolina había traído para ella, ubicada estratégicamente entre Marcos y los inversionistas. Su papel era traducir, pero sus oídos captaban mucho más que palabras. Captaban intenciones, matices, las pequeñas mentiras que los adultos se decían entre sí para obtener ventajas. Marcos comenzó su presentación con renovada confianza. Valentina traducía cada frase a los idiomas correspondientes, pero también observaba las reacciones de los inversionistas. Notaba cuando Chen Wei fruncía ligeramente el ceño ante ciertas cifras. Detectaba la tensión en los hombros de Volkov cuando se mencionaban los plazos de entrega. Veía cómo Marie Dubois intercambiaba miradas con Hans Meller ante las proyecciones de ganancias. Como pueden ver en el gráfico, Marcos señaló una pantalla gigante. Las proyecciones de crecimiento superan el 30% anual durante los primeros 5 años. Valentina tradujo fielmente, pero añadió en cada idioma una pregunta sutil que había aprendido de su padre: el arte de la traducción interpretativa. En mandarín, la frase incluía un matiz que sugería verificar las fuentes. En ruso, el tono invitaba a solicitar documentación adicional. En alemán, la estructura gramatical enfatizaba la palabra proyecciones, recordando implícitamente que no eran garantías. Chen Wei fue el primero en responder a la invitación silenciosa. «Señor Villanueva, estas proyecciones son impresionantes, pero me gustaría ver los datos históricos que las respaldan. ¿Tiene documentación auditada de sus operaciones anteriores?» Marcos mantuvo su sonrisa, pero Valentina notó cómo sus manos se tensaban sobre el podio. «Por supuesto, señor Chen, tenemos toda la documentación en nuestros archivos. Roberto, ¿podrías traer los informes auditados de los últimos 3 años?» El director financiero se levantó nerviosamente y salió de la sala. Valentina sabía, por conversaciones que había escuchado antes de la reunión, que esos informes habían sido modificados para ocultar pérdidas significativas. La verdad comenzaba a asomar como el sol entre nubes de tormenta. Mientras esperaban, Marie Dubois aprovechó para hacer su propia pregunta. «Me interesa conocer las condiciones laborales en sus plantas de producción. En Francia tenemos estándares muy estrictos y no asociamos nuestra marca con empresas que no respeten los derechos de los trabajadores».
Nuestras plantas cumplen con todos los estándares internacionales, respondió Marcos sin vacilar. De hecho, superamos las normativas en la mayoría de los casos. Valentina tradujo, pero esta vez permitió que su voz transmitiera un ligero tono de duda que solo un oído muy entrenado podría detectar. Hans Müller lo captó inmediatamente. Quizás podríamos coordinar una visita a sus instalaciones antes de firmar cualquier acuerdo, sugirió el alemán. Me gustaría ver personalmente las condiciones que describe. Por supuesto. Marcos amplió su sonrisa, pero el sudor comenzaba a perlar su frente. Será un placer organizar un tour completo por nuestras operaciones. Ahmed al-Rashid intervino con una pregunta que claramente había estado guardando. Hablemos de los términos de exclusividad. El contrato menciona que tendríamos derechos exclusivos de distribución en nuestros respectivos mercados, pero hay una cláusula en la página 47 que parece contradecir esto. ¿Podría explicarla? Valentina sintió cómo Carolina, parada discretamente en una esquina, contenía la respiración. Esta era la cláusula trampa, la que Marcos planeaba usar para modificar los términos después de la firma. Esa cláusula, Marcos hizo una pausa calculada. Es simplemente lenguaje legal estándar para proteger a ambas partes en caso de circunstancias imprevistas. Nada de qué preocuparse. Valentina tradujo las palabras exactas, pero esta vez añadió algo que no estaba en el guión original. En árabe, después de la traducción, murmuró lo suficientemente bajo para que solo al-Rashid pudiera escuchar. En mi experiencia, cuando alguien dice que no hay de qué preocuparse, es exactamente cuando hay que preocuparse más. El inversionista árabe la miró con una expresión indescifrable durante 3 segundos eternos. Luego asintió casi imperceptiblemente y volvió su atención al contrato que tenía frente a él, esta vez leyendo cada línea con renovado escrutinio. Marcos notó el cambio en la atmósfera, pero no pudo identificar su origen. Algo había cambiado en los últimos segundos, algo que escapaba a su control, y esa sensación lo inquietaba profundamente. Roberto regresó con los informes auditados, carpetas elegantes que contenían números cuidadosamente manipulados. Los distribuyó entre los inversionistas con manos que temblaban ligeramente. Valentina observó cómo cada uno de ellos comenzaba a revisar los documentos con una atención que no habían mostrado al principio de la reunión. La semilla de la duda había sido plantada. La tarde avanzaba y la tensión en la sala de juntas crecía con cada minuto. Los inversionistas hacían preguntas cada vez más incisivas, y Marcos Villanueva sudaba copiosamente bajo su traje de diseñador mientras intentaba mantener el control de una situación que se le escapaba como agua entre los dedos. Valentina seguía traduciendo con precisión milimétrica, pero su mente trabajaba en múltiples niveles simultáneos. Observaba las microexpresiones de cada persona en la sala, detectaba las inconsistencias en las respuestas de Marcos y calculaba el momento exacto en que debería revelar lo que sabía. Takeshi Yamamoto, el inversionista japonés que hasta entonces había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. Su voz suave cortó el aire como un bisturí. En la cultura japonesa, dijo mirando directamente a Marcos, valoramos enormemente la honestidad por encima de todo. Un acuerdo construido sobre mentiras está destinado al fracaso, sin importar cuánto dinero esté involucrado. Señor Yamamoto, Marcos forzó una risa que sonó hueca. Le aseguro que todo lo que hemos presentado hoy es completamente veraz. Nuestra empresa tiene una reputación impecable. Valentina tradujo, pero su corazón latía cada vez más rápido. Sentía que el momento se acercaba. Ese punto de inflexión donde tendría que decidir entre su promesa de esperar y su compromiso con la verdad. Fernanda Oliveira intervino con su característica directividad brasileña.
Señor Villanueva, he notado algunas discrepancias entre los números que presenta y la información pública disponible sobre su empresa. ¿Podría explicar por qué sus reportes internos muestran un crecimiento del 30% cuando los registros públicos indican pérdidas del 15% en el último trimestre? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Roberto Mendoza y Felipe Guzmán intercambiaron miradas de pánico puro. Carolina, desde su rincón, cerró los ojos esperando el inevitable colapso. Eso debe ser un error en los registros públicos, Marcos finalmente articuló con voz estrangulada. Nuestros auditores internos son mucho más precisos que las bases de datos gubernamentales. ¿Está sugiriendo que los registros oficiales de 3 países diferentes están equivocados? Volkov se inclinó hacia adelante con expresión depredadora. Porque mis analistas revisaron esa información antes de venir aquí, y coincide perfectamente con lo que la señora Oliveira acaba de mencionar. Valentina sintió la mirada de Carolina sobre ella. Era la señal. El momento había llegado. Se puso de pie lentamente, y todos los ojos de la habitación se volvieron hacia ella. La niña de la camiseta roja, la mendiga que había llegado buscando latas de aluminio, ahora tenía la atención completa de algunas de las personas más poderosas del mundo financiero. Señores y señoras, comenzó Valentina en español y luego repitió en cada uno de los otros 7 idiomas. Hay algo que deben saber antes de tomar cualquier decisión. Marcos se levantó bruscamente. Valentina, esto no es asunto tuyo. Eres solo la traductora. Vuelve a tu silla y limítate a hacer tu trabajo. Pero Valentina no se movió. Su padre le había enseñado que había momentos en la vida donde el silencio era cobardía, y este era uno de ellos. Hace unas horas, antes de que esta reunión comenzara, escuché una conversación que no debería haber escuchado. Valentina miró directamente a Marcos. El señor Villanueva le explicó a su abogado que después de que firmaran el acuerdo, modificaría las condiciones de envío para aumentar sus propias ganancias a costa de todos ustedes. También mencionó que para cuando se dieran cuenta del engaño, sería legalmente imposible reclamar nada. El rostro de Marcos pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. «Eso es mentira», gritó. «Esta niña es una delincuente callejera que inventaría cualquier cosa por dinero. ¿Van a creer la palabra de una indigente sobre la mía?» Chen Wei se levantó lentamente. Su expresión era hielo puro. «Señor Villanueva, esta niña indigente, como usted la llama, no tiene ningún motivo para mentirnos. Usted, en cambio, tiene 800 millones de razones para hacerlo. Pero eso no es todo», continuó Valentina. «También escuché que los informes auditados que les acaban de entregar fueron modificados específicamente para esta reunión. Los verdaderos números muestran pérdidas consistentes durante los últimos 2 años. El caos que siguió a las palabras de Valentina fue absoluto y devastador. Marcos Villanueva, el hombre que había construido un imperio sobre mentiras y manipulación, se desmoronaba visiblemente frente a los ojos de todos. Su rostro era una máscara de furia y terror que alternaba entre querer destruir a la niña que lo había expuesto y buscar desesperadamente una salida de la trampa en la que él mismo se había metido. «Esto es una conspiración», gritó señalando a Valentina con un dedo tembloroso. «Esta niña fue plantada aquí por mis competidores. Carolina, tú la trajiste. Esto es tu responsabilidad. Te destruiré, te haré despedir y me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta industria». Carolina dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme a pesar del terror que sentía.
Yo no planté a nadie, señor Villanueva. Simplemente me negué a ser cómplice de un fraude cuando tuve la oportunidad de evitarlo. Los inversionistas observaban el espectáculo con expresiones que iban desde la indignación hasta el asco. Dmitry Volkov fue el primero en actuar. Se levantó de su silla con la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a miles de personas. «He escuchado suficiente», declaró en ruso, que Valentina tradujo simultáneamente. «Este acuerdo está cancelado. Mi equipo legal se pondrá en contacto con las autoridades correspondientes para investigar las irregularidades que han sido expuestas hoy». Chen Wei secundó la moción en mandarín. «Mi empresa también se retira de las negociaciones. Además, tengo contactos en los medios financieros internacionales que estarán muy interesados en conocer lo que ha ocurrido aquí». Hans Meller se dirigió específicamente a Valentina mientras se levantaba. «Joven, lo que has hecho hoy requiere un coraje extraordinario. Has arriesgado mucho por decir la verdad, y eso es algo que en el mundo de los negocios se ha vuelto demasiado raro». Marie Dubois se acercó a la niña y se agachó para quedar a su altura. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Tienes dónde quedarte esta noche, ma petite?». Valentina negó con la cabeza casi imperceptiblemente. La francesa asintió con determinación. «Eso va a cambiar. Ahmed Al-Rashid, Takeshi Yamamoto, Marco Benedetti y Fernanda Oliveira se unieron al éxodo de la sala de juntas, pero no sin antes intercambiar información de contacto con Carolina, quien había pasado de ser la asistente de un estafador a convertirse en la heroína involuntaria de esta historia. Marcos Villanueva se quedó solo en su sala de juntas de millones de dólares, rodeado de informes falsos y sueños de grandeza que acababan de convertirse en cenizas. Roberto Mendoza y Felipe Guzmán habían desaparecido en algún momento del caos, probablemente buscando la forma de distanciarse de su jefe antes de que las consecuencias legales comenzaran a llover. «Esto no ha terminado», masculló Marcos, mirando hacia la puerta por donde Valentina había salido. «Nadie me humilla así y sale impune. Nadie». Pero sus palabras cayeron en el vacío de una habitación que ya no contenía a nadie dispuesto a escucharlo. El emperador había sido expuesto, y su imperio de mentiras comenzaba a derrumbarse piedra por piedra. En el lobby del edificio, los 8 inversionistas se reunieron espontáneamente alrededor de Valentina. Era una escena surrealista. Algunos de los hombres y mujeres más ricos del planeta rodeando a una niña con la camiseta sucia y los zapatos gastados, tratándola con un respeto que raramente mostraban a sus propios socios. «Pequeña prodigio», dijo Volkov en español con fuerte acento, «has demostrado hoy que el valor no tiene nada que ver con la riqueza o la posición social. Mi fundación en Moscú tiene un programa de becas para jóvenes excepcionales. Me gustaría que consideraras formar parte de él». Chen Wei intervino antes de que Valentina pudiera responder. «Mi universidad en Beijing también tiene oportunidades extraordinarias para talentos lingüísticos. Podríamos ofrecerte una educación completa, todos los gastos pagados. 1 a 1, cada inversionista ofreció algo. Becas, programas educativos, oportunidades de trabajo futuro, apoyo financiero inmediato». Valentina los escuchaba con una expresión que mezclaba gratitud y abrumamiento. Nunca en su vida había tenido tantas opciones, tanta gente queriendo ayudarla. Caroline se acercó a Valentina y puso una mano protectora sobre su hombro. La niña temblaba ligeramente, no de frío, sino de la descarga de adrenalina que finalmente comenzaba a disiparse. «Creo que Valentina necesita un momento para procesar todo esto», dijo Carolina a los inversionistas. «Ha sido un día extraordinario para todos nosotros, pero especialmente para ella». Marie Dubois asintió comprensivamente. «Por supuesto,
Pero antes de separarnos, me gustaría hacer una propuesta concreta. Sacó una tarjeta de su bolso de diseñador y se la entregó a Carolina. Mi fundación en París tiene una residencia para jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos. Valentina tendría acceso a la mejor educación que Europa puede ofrecer, profesores privados de idiomas, una familia anfitriona cuidadosamente seleccionada y todo el apoyo emocional que necesita después de lo que ha vivido. Valentina miró la tarjeta como si fuera un objeto de otro planeta. París, la ciudad de las películas que había visto cientos de veces en la biblioteca, soñando despierta con caminar por sus calles algún día. Y ahora ese sueño se materializaba frente a ella en forma de una tarjeta de presentación con letras doradas. Pero antes de que pudiera responder, una voz grave interrumpió el momento. Señores, necesito hablar con ustedes sobre lo que acaba de ocurrir. Era Felipe Guzmán, el abogado de Marcos, que había regresado con expresión de derrota total. A diferencia de lo que todos esperaban, no venía a defender a su cliente, venía a enterrarlo. Lo que esa niña dijo es verdad, continuó Felipe con voz quebrada. Todo, los informes falsificados, la cláusula trampa, las modificaciones planeadas. Yo redacté esos documentos bajo órdenes de Villanueva. He sido su cómplice durante años, y ya no puedo vivir con eso. El silencio que siguió fue denso como el plomo. Chen Wei fue el primero en hablar. ¿Por qué nos dice esto ahora? ¿Por qué no antes? Porque era un cobarde, respondió Felipe mirando al suelo. Porque el dinero era bueno y era más fácil mirar hacia otro lado. Pero hoy vi a una niña que no tiene nada, absolutamente nada, arriesgar todo por decir la verdad. Si ella puede hacerlo, yo también tengo que poder. Volkov cruzó los brazos con expresión escéptica. ¿Y qué espera obtener con esta confesión, Clemencia? Espero obtener la capacidad de mirarme al espejo mañana. Felipe sacó un USB de su bolsillo. Aquí está toda la documentación real de las operaciones de Villanueva. Los verdaderos números, los correos electrónicos donde discutíamos las estrategias de engaño, las grabaciones de reuniones donde planeábamos cada detalle. Esto será suficiente para que las autoridades construyan un caso sólido contra él. Hans Meller tomó el dispositivo con reverencia casi ritual. Esto cambia todo. Con esta evidencia no solo podemos protegernos a nosotros mismos, sino también prevenir que Villanueva haga esto a otros en el futuro. Valentina observaba la escena con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Su padre siempre le había dicho que la verdad era contagiosa, que cuando una persona se atrevía a decirla, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Nunca había entendido completamente esas palabras hasta este momento. Felipe se acercó a ella y se arrodilló para quedar a su altura. Gracias, pequeña. No sé cómo encontraste el coraje para hacer lo que hiciste, pero me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Mi padre decía que los idiomas son llaves que abren puertas, respondió Valentina suavemente. Pero creo que la verdad es la llave más importante de todas. Abre puertas que ni siquiera sabíamos que existían. El abogado asintió con ojos húmedos y se alejó, probablemente hacia la estación de policía más cercana para comenzar el largo proceso de limpiar su conciencia. Carolina tomó la mano de Valentina con gentileza. Vamos, pequeña, es hora de salir de aquí. Mientras caminaban hacia la salida del edificio, pasaron junto a las oficinas de Marcos Villanueva. A través del cristal, Valentina pudo verlo sentado solo en su escritorio, la cabeza entre las manos, el reflejo de una fortuna construida sobre mentiras que ahora se desmoronaba irremediablemente. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de cambios que Valentina apenas podía comprender. Marie Dubois cumplió su promesa y la niña fue llevada temporalmente a un apartamento que la Fundación Francesa mantenía en la ciudad para emergencias.
Era un espacio pequeño pero limpio, con una cama de verdad, agua caliente y una nevera que siempre tenía comida. Después de años durmiendo bajo puentes y buscando en la basura, cada uno de estos lujos simples le parecía un milagro. Carolina Esteves renunció oficialmente a su puesto en la empresa de Villanueva el mismo día que las autoridades comenzaron la investigación. Con referencias brillantes de los 8 inversionistas internacionales, no tardó en recibir ofertas de trabajo de empresas mucho más respetables. Pero antes de aceptar ninguna, dedicó varias semanas a ayudar a Valentina a procesar todo lo que había sucedido. Las noticias sobre el escándalo se extendieron rápidamente por los medios financieros. Multimillonario expuesto por niña prodigio de la calle, titulaban los periódicos. La historia capturó la imaginación del público de una manera que nadie había anticipado. Valentina recibió solicitudes de entrevistas de docenas de medios, pero Carolina las rechazó todas. Esta niña necesita tranquilidad, no fama, explicaba a cada periodista que llamaba. Ya tendrá tiempo de contar su historia cuando esté lista. Marcos Villanueva fue arrestado 3 semanas después de la reunión fallida. Los cargos incluían fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer estafa. Su imperio se desmoronó en cuestión de días, con empleados abandonando el barco y socios distanciándose públicamente de él. La Torre Meridian, que había sido el símbolo de su poder, fue embargada como parte de la investigación. Pero lo que más impactó a Valentina no fueron las noticias sobre Villanueva, sino las cartas que comenzaron a llegar de todo el mundo. Personas que habían leído su historia le escribían para contarle cómo los había inspirado. Estudiantes que habían abandonado sus estudios de idiomas decidieron retomarlos. Adultos que habían guardado silencio ante injusticias encontraron el coraje de hablar. Padres compartían la historia con sus hijos como ejemplo de que el verdadero valor no tiene nada que ver con el dinero. Una tarde, mientras Carolina y Valentina revisaban algunas de estas cartas, llegó un paquete especial de Japón. Takeshi Yamamoto había enviado un regalo junto con una nota escrita a mano en japonés. Valentina la tradujo en voz alta. «Querida Valentina», escribía el inversionista japonés, «en mi cultura existe un concepto llamado kintsugi, el arte de reparar objetos rotos con oro. La idea es que las cicatrices y roturas hacen que algo sea más valioso, no menos. Tú eres como el kintsugi humano. Has tomado las roturas de tu vida y las has convertido en algo extraordinario. Este pequeño obsequio es para que nunca olvides esa verdad». Dentro del paquete había un cuenco de cerámica tradicional, sus grietas rellenadas con oro resplandeciente. Era una pieza de arte invaluable que Valentina trató con reverencia. También de China llegó un regalo de Chen Wei, una colección completa de diccionarios de mandarín clásico, junto con una invitación formal para visitar Beijing cuando estuviera lista. De Rusia, Volkov envió una beca prepagada para estudios universitarios en cualquier institución del mundo. De Alemania, Mueller coordinó con una orquesta de cámara para que Valentina pudiera asistir a conciertos educativos sobre la conexión entre música e idiomas. Cada regalo traía consigo una lección, un reconocimiento, una prueba de que su acto de coraje había resonado más allá de lo que jamás había imaginado. Pero de todos los regalos, el que más la conmovió llegó en un sobre simple sin remitente. Dentro había una fotografía vieja de su padre en sus años de profesor universitario, rodeado de estudiantes que lo miraban con admiración. Detrás de la foto, con letra desconocida, alguien había escrito: «Tu padre estaría más orgulloso de lo que podrías imaginar». Valentina lloró durante horas sosteniendo esa fotografía. Eran lágrimas de dolor por todo lo que había perdido, pero también de algo parecido a la paz.
3 meses después del escándalo, llegó el día que Valentina había anticipado con una mezcla de emoción y terror. Su partida hacia París. La fundación de Marie Dubois había completado todos los trámites, encontrado una familia anfitriona excepcional y preparado un programa educativo personalizado que combinaba estudios formales con inmersión lingüística intensiva. En el aeropuerto, un pequeño grupo se había reunido para despedirla. Carolina, que había aceptado un puesto en una ONG dedicada a combatir la corrupción corporativa, sostenía un pañuelo húmedo de lágrimas. Los bibliotecarios de la biblioteca municipal, que habían sido sus maestros silenciosos durante años, trajeron una caja con los libros favoritos de Valentina para el viaje. Incluso Youssef, el vendedor de falafel que le había enseñado árabe del Golfo, apareció con una bolsa de su comida especial. Para el avión, explicó con su acento característico. La comida de aerolínea es terrible. No quiero que tu primer recuerdo de volar sea una mala comida. Valentina abrazó a cada uno de ellos con la intensidad de quien sabe que está cerrando un capítulo de su vida para siempre. Estas personas, que la habían ayudado sin esperar nada a cambio, representaban todo lo bueno que había encontrado en los años más difíciles de su existencia. Antes de pasar por seguridad, Carolina la tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. Recuerda siempre quién eres, Valentina. No dejes que el éxito te cambie de la misma manera que no dejaste que la pobreza te definiera. Tu valor está en tu corazón, no en los idiomas que hablas ni en las oportunidades que recibes. Valentina asintió, sintiendo el peso de esas palabras. Había aprendido mucho sobre el mundo en los últimos meses. Había visto cómo el dinero podía corromper a las personas, pero también cómo la bondad podía florecer en los lugares más inesperados. «Prometo escribirles a todos», dijo con voz firme, «y cuando termine mis estudios regresaré a ayudar a otros niños que estén pasando por lo que yo pasé. No voy a olvidar de dónde vengo». El vuelo hacia París fue la primera experiencia de Valentina en un avión. Se sentó junto a la ventana, observando cómo su ciudad natal se hacía cada vez más pequeña, hasta convertirse en un punto diminuto y luego desaparecer completamente bajo las nubes. En su regazo descansaba el cuaderno gastado de su padre, el mismo que había llevado consigo durante años de vida en la calle. Ahora sus páginas contenían no solo las notas originales de Miguel Reyes, sino también las propias observaciones de Valentina, palabras nuevas aprendidas, frases que la habían conmovido, pequeños poemas en múltiples idiomas que escribía cuando la soledad se volvía demasiado pesada. Abrió una página al azar y encontró algo que su padre había escrito años atrás. El verdadero dominio de un idioma no se mide por las palabras que conoces, sino por los corazones que puedes tocar con ellas. Valentina sonrió, recordando cómo esas palabras se habían hecho realidad en la sala de juntas de Marcos Villanueva. No había derrotado a un millonario corrupto con amenazas o violencia, sino con la simple verdad expresada en las lenguas que él había subestimado. El avión atravesó el océano mientras ella dormía, soñando con bibliotecas infinitas y conversaciones en idiomas que aún no conocía, pero pronto aprendería. Cuando despertó, las luces de París brillaban bajo ella como un tapiz de estrellas terrestres. «Bienvenida a tu nueva vida», susurró para sí misma en francés, luego en mandarín, luego en árabe, hasta que había repetido la frase en cada uno de sus 8 idiomas. Era su forma de honrar todo lo que había sido y todo lo que estaba a punto de convertirse. En la terminal del aeropuerto, Marie Dubois la esperaba personalmente junto con la familia que sería su nuevo hogar. Los Beaumont eran profesores universitarios con 2 hijos adolescentes que ya estaban emocionados por tener una hermana adoptiva temporal con quien practicar español. El abrazo de bienvenida fue cálido
genuino, lleno de una promesa silenciosa de cuidado y protección. 5 años después, una joven de 16 años subía al escenario del auditorio principal de la Universidad de la Sorbona. El evento era la Conferencia Internacional de Lingüística Aplicada, y Valentina Reyes había sido invitada como oradora principal, la más joven en la historia del evento. El auditorio estaba repleto de académicos, estudiantes, periodistas y curiosos que habían escuchado la historia de la niña prodigio y querían ver en qué se había convertido. Entre el público, en las primeras filas, se encontraban rostros familiares. Carolina Esteves, ahora directora de una fundación anticorrupción reconocida internacionalmente. Marie Dubois, con orgullo maternal brillando en sus ojos. Los Beaumont, su familia francesa que la había acogido como una hija más. Incluso algunos de los inversionistas de aquel día fatídico habían viajado para presenciar el momento. Valentina se acercó al podio con la gracia de alguien que ha aprendido a moverse cómodamente entre mundos muy diferentes. Ya no vestía camisetas rotas ni zapatos gastados, pero tampoco había sucumbido a la ostentación. Su ropa era simple, elegante, práctica. Su cabello rubio, antes enmarañado, ahora caía en ondas ordenadas sobre sus hombros. Pero sus ojos mantenían la misma chispa de determinación que había mostrado aquella tarde en la Torre Meridian. «Buenos días», comenzó en francés. Luego repitió el saludo en español, inglés, mandarín, alemán, árabe, ruso, japonés, italiano y portugués. El público aplaudió cada idioma con creciente entusiasmo. En los últimos 5 años había añadido 2 idiomas más a su repertorio y varios dialectos que enriquecían su comprensión de cada lengua. Mi padre solía decir que los idiomas son llaves que abren puertas, continuó Valentina. Pero hoy quiero hablarles de algo diferente. Quiero hablarles de las puertas que nosotros mismos cerramos cuando juzgamos a otros por su apariencia, su origen o su situación económica. Contó la historia completa por primera vez en público. Habló de su padre, de su muerte, de los años en la calle. Habló de la biblioteca como su refugio, de los inmigrantes que le enseñaron gratis, de la comunidad invisible de personas que comparten conocimiento sin esperar recompensa. Habló de aquel día en la Torre Meridian, de Marcos Villanueva y su arrogancia, de la decisión de decir la verdad, aunque pudiera costarle todo. El silencio en el auditorio era absoluto. Algunos lloraban abiertamente, otros tomaban notas frenéticamente. Todos escuchaban con una atención que Valentina podía sentir como una presencia física. Marcos Villanueva me llamó indigente, basura, delincuente callejera, dijo Valentina con voz firme. Y técnicamente tenía razón. Yo era indigente. Buscaba comida en la basura. No tenía hogar ni familia. Pero lo que él no podía ver, porque su riqueza lo había cegado, era que mi pobreza material no significaba pobreza mental ni pobreza de espíritu. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero Valentina levantó la mano pidiendo silencio. No les cuento esto para que me admiren, lo cuento porque sé que en este momento, en cada ciudad del mundo, hay niños como yo fui. Niños con mentes brillantes atrapadas en circunstancias brutales. Niños que podrían cambiar el mundo si alguien les diera una oportunidad. Mi llamado a ustedes, académicos, empresarios, líderes, es que miren más allá de las apariencias, que busquen el talento donde nadie más se molesta en buscarlo, que recuerden que el conocimiento no tiene clase social y que a veces las voces más importantes son las que el sistema ha entrenado a ignorar. Concluyó su discurso con una cita de su padre que había encontrado en el cuaderno gastado. La verdadera riqueza de una sociedad no se mide por los millones en sus bancos, sino por la cantidad de puertas que mantiene abiertas para quienes nacieron sin llaves. El auditorio estalló en una ovación que duró varios minutos.
Valentina permaneció en el escenario, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría pura, sino de algo más complejo. El reconocimiento de un viaje que la había llevado desde los contenedores de basura hasta el podio de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Después de la conferencia, Valentina se reunió en privado con sus personas más cercanas en un café parisino cerca de la Sorbona. Carolina, Marie, la familia Beaumont y varios de los inversionistas de aquel día habían organizado una pequeña celebración en su honor. Pero antes de unirse a ellos, Valentina necesitaba un momento a solas. Caminó hasta el Sena y se detuvo en un puente, observando el agua que fluía eternamente bajo sus pies. En su bolsillo llevaba el cuaderno de su padre, ahora protegido por una funda de cuero que Marie le había regalado. Las páginas originales estaban complementadas por decenas de nuevas, llenas de las propias palabras de Valentina. «Papá», susurró al viento, «ojalá pudieras verme ahora». El viento respondió con una brisa suave que agitó su cabello, y Valentina sonrió, imaginando que era la caricia de su padre desde algún lugar más allá de las nubes. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Al segundo timbre, una voz familiar respondió. «¿Valentina? ¿Cómo estuvo el discurso?» Era Yusef, el vendedor de falafel que ahora tenía un pequeño restaurante gracias a un préstamo que Valentina había facilitado a través de sus contactos. «Estuvo bien», respondió ella en árabe del Golfo, sonriendo ante la familiaridad del idioma. «Pero te llamaba por otra cosa. ¿Recuerdas al niño que me mencionaste? ¿El que duerme cerca de tu restaurante y parece tener facilidad para los números?» «Sí, Ahmed. Tiene como 10 años. Es muy listo, pero su situación es difícil. Voy a regresar a la ciudad el próximo mes para una serie de conferencias. Quiero conocerlo. Tengo algunas ideas sobre cómo podríamos ayudarlo». La conversación continuó durante varios minutos, planificando lo que sería el primer proyecto formal de Valentina. Una red de apoyo para niños de la calle con talentos excepcionales. La fundación llevaría el nombre de su padre, Miguel Reyes, y su misión sería encontrar diamantes en bruto donde nadie más se molestaba en buscar. Cuando finalmente colgó y se dirigió al café donde la esperaban, Valentina se sentía más ligera que nunca. Había completado un círculo. La niña que había sido salvada ahora estaba en posición de salvar a otros. La voz que había sido silenciada ahora resonaba en auditorios internacionales. Las llaves que había acumulado durante años finalmente abrían puertas, no solo para ella, sino para todos los que vendrían después. En el café, la celebración la recibió con aplausos y abrazos. Marie levantó una copa de champán para proponer un brindis. «Por Valentina», dijo con voz emocionada, «la niña que nos enseñó que el verdadero poder no viene del dinero ni de los títulos, sino del coraje de decir la verdad cuando todo el mundo preferiría que guardara silencio». Los vasos chocaron y las risas llenaron el espacio. Valentina miró alrededor de la mesa, observando los rostros de las personas que se habían convertido en su familia elegida. Cada uno de ellos representaba una lección diferente. Carolina le había enseñado que nunca es tarde para hacer lo correcto. Marie le había mostrado que la generosidad genuina existe. Los Beaumont le habían dado un hogar cuando más lo necesitaba. Los inversionistas le habían demostrado que incluso los poderosos pueden reconocer sus errores y elegir mejor. Y su padre, aunque ya no estaba físicamente presente, seguía guiándola a través de las palabras que había dejado en aquel cuaderno gastado. «Me gustaría decir algo», anunció Valentina poniéndose de pie. Todos guardaron silencio, expectantes. «Hace 5 años entré a una torre de cristal buscando latas de aluminio y salí con algo mucho más valioso, la certeza de que mi voz importaba.
Hoy quiero agradecerles a todos por creer en esa voz cuando nadie más lo hacía, pero también quiero hacer una promesa. No voy a descansar hasta que cada niño en situación de calle sepa que su voz también importa, que sus sueños son válidos, que el lugar donde nacieron no determina el lugar donde pueden llegar, y que los idiomas, todos los idiomas, incluido el idioma del coraje, pueden ser aprendidos por cualquiera que tenga la determinación de intentarlo. El aplauso final fue más íntimo, pero igualmente poderoso que el del auditorio. Valentina Reyes, la niña que una vez buscó comida en la basura, había encontrado su verdadero propósito. Y ese propósito brillaba con más fuerza que todo el oro del mundo. Si esta historia satisfizo tu alma, imagina lo que satisfará la próxima. Un niño humilde entra a una obra millonaria y un ingeniero arrogante lo humilla frente a todos. Lo que ese pequeño hizo después dejó a expertos con títulos universitarios completamente en silencio. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia. Y ahora, mira este video que aparece en tu pantalla. Te garantizo que no podrás dejar de verlo hasta el final.